Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto González y en nombre de Concepción ESAC les doy la bienvenida a este seminario denominado Cómo despejar la incertidumbre en universidades, institutos y CETPROS en tiempos de COVID-19. También les doy la bienvenida al equipo de cualificaciones, el ingeniero y educador Dixon Luque, a Héctor Sabelino, ambos especialistas en educación superior, y a Miguel Núñez, abogado especialista en Derecho Laboral. A continuación, cedo la palabra a... Este seminario nace pues a raíz de diversas manifestaciones que hemos ido encontrando en la red social y en diversos medios, dado por los estudiantes, donde se han reunido entre ellos con una periodista. También hemos encontrado que se han reunido los docentes durante unos conversatorios que han organizado también, entiendo, desde el sindicato. También hemos encontrado algunos eventos donde han estado conversando los promotores de las universidades, así como también de algunas autoridades del Ministerio de Educación. También algunos promotores y algunos expertos también y las autoridades del sector de educación en el tema de institutos. Podemos ver que en la manifestación de estudiantes organizado por la periodista Sigrid Bazán, a pedido de estos, justamente porque aparentemente no se estaban escuchando sus reclamos, sus quejas que ellos tenían de la situación crítica que estaban viviendo en ese momento. Entendemos que Sigrid Bazán ha organizado 3 conversatorios, un primero donde se han manifestado los representantes de las universidades privadas, esto a inicios de mayo. En el segundo, organizó para los estudiantes de los institutos privados, sobre todo los más grandes que se tiene aquí en Lima. Y un tercer conversatorio donde invitó también a estudiantes de las universidades públicas. Y que, bueno, han manifestado diversa problemática que estaban viviendo y que no estaban siendo escuchados dentro de sus instituciones o dentro de algunas autoridades. Esto se viene respaldado por una indicación de SUNEDU, en el cual mencionaban que habían recibido cerca de 1.404 denuncias. Es una cantidad bastante significativa. Tendemos en el nivel o en el ámbito de las instituciones universitarias. Por otro lado, también hemos encontrado que Indecopi, según su información, había recibido más de 9.500 reclamos sobre la enseñanza. Obviamente este es un global, ya que comprende también a instituciones de la educación básica. Pero ¿qué es lo que más o menos han estado padeciendo los estudiantes? Lo que ellos han estado padeciendo es que el financiamiento insuficiente que han tenido, han estado solicitando por ello descuentos o rebajas en las matrículas y en las cuotas que tienen que pagar. En otros casos han estado solicitando postergaciones de estos pagos. También han señalado que ha habido una débil comunicación, ya que ellos solamente han recibido información de cuándo se iniciaban las clases, de cómo iban a hacer los pagos, cuándo iban a realizarse, a empezar las clases. También se vio que había una desconfianza en el servicio, ya que muchos señalan que probablemente no puedan aprender en estas circunstancias, ya que el tema de la virtualidad no les hace ver con mucha confianza sobre el aprendizaje o sobre el logro de las competencias que puedan realizar en sus carreras. En otros aspectos también han señalado sobre el desconocimiento, sobre cómo se iba a desarrollar en este proceso de una manera no presencial, ya que muchos todavía no tenían claro cuál era la plataforma, cuál era la ruta. En otros casos la plataforma estaba saturada o de una organización quizás con algunas dificultades. Algunos estudiantes manifestaban también que sus familias están padeciendo pues diversas situaciones críticas, probablemente con algunos problemas de salud en la familia. En otros casos sus papás o ellos mismos
han terminado su relación laboral donde ellos trabajaban o han visto frustrado en todo caso de las actividades de sostenimiento que ellos realizaban. También ha manifestado que ellos en algunos casos no tenían las computadoras porque solo disponían del celular, de un móvil. En otros casos señalan que no tienen internet en casa, más que el internet del móvil. Y en otros también han señalado que las aplicaciones que están utilizando algunas instituciones están subiendo ciertos defectos o están haciendo cierta saturación. Como también algunos han mencionado que no han tenido una capacitación adecuada para poder manejar las herramientas de este contacto. Es así que los estudiantes han reclamado sus derechos, han reclamado de acuerdo al amparo de las normas, pero las normas que ellos mencionaban, probablemente de las que yo he escuchado, muchas de ellas ya no estaban vigentes. Hacían referencias a leyes que ya no estaban vigentes o artículos que no estaban vigentes. Esto hace notar pues que hay un desconocimiento normativo también por parte de los estudiantes sobre cómo es que, cuáles son las normas que rigen el servicio, cuáles son que rige su educación en todo caso que vienen desarrollando. Por el lado, sobre todo en el lado de las universidades, algunos estudiantes de universidades cuyo licenciamiento ha sido denegado, también han manifestado que ha habido un incumplimiento por parte de las universidades en los procedimientos que ellos han asumido para frente a estos estudiantes cuando ellos han querido trasladarse o han querido hacer algún otro procedimiento. Y simplemente las universidades no han prestado estos servicios, no entendemos bajo qué interés, pero simplemente no han respetado y no han atendido estas acciones, estos pedidos que habían de los estudiantes. Asimismo, otros no tenían la claridad en cómo acceder a esos procedimientos, qué cosas había fijado SUNEDU para este tipo de situaciones que daban. En otros casos, de alguna manera decían, esto es lo que no nos dejan, esto es lo que no nos hacen caso, pero cuando vamos a quejarnos no encontraban ya una oficina de SUNEDU en la ciudad o no encontraban dónde quejarse y sentían un abandono pues situacional por parte del Estado. De otro lado, en las reuniones que han dado en los docentes, uno que encontramos básicamente ha sido una transmisión en Facebook por parte del sindicato que había creado un espacio que se le denomina la Red de Educación Superior y Técnica a nivel nacional, en el cual han participado algunos docentes de institutos públicos y algunos docentes de CEPROS entre públicos y privados. Básicamente yo he escuchado el conversatorio que han transmitido el 23 de mayo, en el cual ellos pues también hablan entre docentes y comentan también la coyuntura que han estado viviendo o la problemática, cómo ven desde su punto de vista. Y ellos lo que han manifestado es que también ha habido una débil comunicación, la poca efectividad de la comunicación, ya que solo es unidireccional, ¿no? Es de alguna manera vertical. Viene siempre desde las autoridades, de la dirección, y recae en los docentes para su cumplimiento, mas no así, a veces no ha habido ese feedback, esa bidireccionalidad para poder comentar en cómo podemos superar o quizás mejorar las estrategias. Esto obviamente no estoy generalizando, sino es la manifestación de algunos docentes que han vivido en algunas de las instituciones. En otros casos también, por ejemplo, han comentado que se han sentido desconcertados, ya que han tenido comunicaciones por parte del ministerio o de algunas autoridades preguntando en cómo eran algunos procesos en los institutos, cómo es que se llevaba a cabo un proceso de admisión, cómo tomaban un examen de admisión. Y lo que manifiestan los docentes es que la expertise que deben de tener los especialistas es justamente bajo la experiencia, o en todo caso, de conocer todos estos procesos y sobre ello aportar, apoyar. También encontramos que ha habido que hay desconfianza por parte de algunos docentes también en el servicio a distancia, en el servicio educativo a distancia, en cómo se pueda brindar esto.
otros docentes han manifestado una frustración con toda la situación en cómo poder continuar el servicio educativo, ya que en algunos casos, sus familiares o ellos mismos han sido víctimas también de estas enfermedades y que han estado pasando una situación muy complicada en sus familias. En otro lado, también han comentado sobre el soporte tecnológico que ellos tienen. Si bien se ha dispuesto la educación para brindar de manera no presencial a través de medios virtuales, ellos comentan que no tienen una disponibilidad completa de sus computadoras o de las laptops, ya que este dispositivo es compartido entre la familia, con el esposo, con los hijos, y que a veces esto pueda limitar también justamente su labor para poder continuar en un servicio a distancia. Por otro lado, también han comentado que el servicio de Internet es limitado, no cuentan con herramientas para producir o tener educación virtual. En otros casos, no manejan, si bien ellos manejan un poco el Office, programas de Word, Excel, no han manejado otras herramientas más allá que les permita también entrar fácilmente a la educación virtual. En otros casos ha habido una desorganización o falta de orientación para poder ver cómo hacer la nueva ruta que se tiene que realizar para poder darles el servicio a los estudiantes. En el caso de los promotores de las universidades, hubo un evento en el cual los participantes de algunas universidades han manifestado justamente lo que habían pasado y qué lecciones aprendidas ellos han tenido de toda esta situación. También hemos encontrado otro evento en el cual ha participado, pues, organizado por el Ministerio de Educación en la dirección que ve los institutos, con invitación de algunos expertos de Sinterfor, de UNESCO, en fin, y de algunos institutos también aquí del país, entre públicos y privados, también para manifestar cómo es que han desarrollado, cómo es que han iniciado la labor educativa. Pero básicamente lo que han mencionado, entre los aspectos a considerar, es que, por ejemplo, en las cifras en el servicio, el representante de Asiste Perú, del grupo de institutos, un pequeño grupo de institutos privados, que obviamente también por lo menos tienen la mitad de las matrículas a nivel de las cifras globales en instituciones privadas, ellos han manifestado que por lo menos un 30% no han podido matricularse en este periodo. Ellos han manifestado que es alrededor de 50.000 estudiantes más o menos que no han registrado y que otros 100.000 han logrado registrar su matrícula y están continuando. También ellos han comentado que han cumplido con la normativa que el ministerio ha emitido en su momento, en el cual les pedían reprogramar las actividades, en el cual les daban un tiempo de 7 días para reprogramar e informar a los estudiantes. Así que ellos han tenido que responder de manera express en cómo poder organizar y en cómo poder dar respuesta en tan solo 7 días también a sus estudiantes. En algunos casos, no lo han dicho en el evento, pero sí han comentado en otros espacios que ha habido una afectación al financiamiento. Tengamos en cuenta de que los institutos y las universidades vienen de un proceso de licenciamiento. En este proceso de licenciamiento han querido justamente tratar de demostrar, de evidenciar que se cumplen las condiciones básicas de calidad. Y para eso han hecho una inversión en infraestructura, han hecho una inversión también en equipamiento, el cual probablemente no se ha pagado en ese momento y que obviamente han tenido que ver o financiarlo con préstamos o quizás en otros casos que nos han comentado también han implementado lo que ya es el leasing para poder mantener un equipamiento idóneo a las condiciones básicas de calidad. Pero toda esta coyuntura obviamente también está afectando el cumplimiento de esos compromisos que han tenido. Entendamos que las condiciones básicas de calidad han estado básicamente dadas para un servicio presencial y no así para un servicio no presencial o semipresencial. Entonces, esta afectación en el financiamiento que ellos tienen compromisos que tienen que asumir,
También ahora con esta situación que ha habido una baja en los ingresos que ellos tienen, han tenido que ver también que reducir incluso la cantidad de personal docente, han tenido que invertir más en nuevas, o sea, hacer nuevas inversiones en herramientas virtuales, en herramientas para poder brindar esta educación. En otros casos también han mencionado que, bueno, han tenido un equipo que ha podido dar respuesta frente a la normativa que había extendido el ministerio y para poder cumplirlos. Y obviamente con iniciativa, con la voluntad y diseñando estrategias que puedan responder frente a ello. Ellos han manifestado que los estudiantes, frente a esa frustración, algunos obviamente ha aflorado el lado emocional y obviamente han manifestado esas quejas. También nos han mencionado que ellos han tenido problemas, sobre todo los privados, han tenido problemas para poder ellos implementar el soporte tecnológico de esta educación virtual, ya que no han encontrado muchos proveedores disponibles. Obviamente los servicios, las actividades estaban restringidas. También han encontrado que hay obviamente talleres que no son virtualizables. En otro caso también han encontrado que hay una brecha digital todavía que superar en el caso de los estudiantes nuevos, ya que muchos de ellos desconocen todavía o su manejo incluso del Office todavía es limitado. Y que esto obviamente obedece a que la institución tenga que todavía implementar un proceso más de capacitación, además del proceso propedéutico que obviamente tienen que implementar. También han manifestado que ellos han hecho una organización rápida en esta incertidumbre, ¿no? Han tratado de programar y cumplir lo que les ha pedido el ministerio. Esto nos lleva a hacernos 3 preguntas. ¿Cuántos estudiantes? ¿Qué desafíos se enfrentan? ¿Y cómo despejar esa incertidumbre de su futuro? La segunda pregunta va a cuántas instituciones, qué desafíos se enfrentan y cómo despejar la incertidumbre del servicio educativo. Y obviamente las terceras, ¿a qué orientaciones se dieron? Para ello vamos a hacer un análisis del contexto laboral. Recordemos, se publicó un estudio ya en el año 2016, un estudio de la OSD, denominado Competencias más allá de la escuela, donde en la primera parte nos daba un contexto justamente en cómo nos miraba alguien de afuera. Nos decían que el Perú tenía una dependencia económica de las exportaciones. Como sabemos, dependemos mucho de las exportaciones y que nuestras exportaciones son de materia prima. Y que los productos que exportamos tienen poco valor agregado o tienen un bajo nivel de complejidad en la cadena de producción. Y que eso se debe básicamente a personal con baja calificación para darle valor agregado. Bueno, si esto ya era nuestro contexto anterior, imagínense cómo va a ser, porque estamos recibiendo un golpe fuerte en nuestra economía. Pero esto también puede constituir una oportunidad, porque es como hacer un reset, un reinicio. A veces es necesario hacer este tipo de cosas para poder encauzar mejor una nueva ruta. Pero analicemos cómo está el mercado laboral, o cómo estaba. Con datos, les voy a mostrar un análisis del año 2016, en el cual nos mostraba que en el año 2016 había cerca de 16 millones en la PO ocupada. Quiere decir la población económicamente activa, que los que estaban trabajando. De ellos, un 15%, cerca de 2,5 millones aproximadamente, estaban en cargos que estaban siendo ocupados por profesionales, en puestos de líderes, jefes, en fin. Y había también cerca de 13 millones, más de 13 millones en puestos operativos. Pero la sorpresa que nos muestra acá es justamente, en la parte inferior, vemos que cerca de esos 13 millones, 10 millones de esos puestos en los que están trabajando, la gente no está calificada para cumplir un desempeño obviamente óptimo. Esto, uno se pregunta, ¿y cómo llegamos a tener 10 millones de personas que no están calificadas?
Y esto es lo que explica por qué damos muy poco valor agregado justamente en los procesos de transformación de nuestras exportaciones y que de eso depende nuestra economía. Para eso, vamos a hacer un cuadro aquí, un dato de cómo el 2015 habían egresado de la educación secundaria cerca de 450,000 estudiantes. De ellos, no todos llegan o no hay cupos, no hay vacantes suficientes para ingresar a la educación superior. La cifra exacta es no llega ni al 30%. Muchas veces, a veces se redondea al 30%, pero la situación es mucho más complicada aún. Claro que en los años posteriores se ha ido incrementando las vacantes, pero tampoco ha sido tan significativo. Como vemos, cerca del 26%, casi 27%, es que está en universidades e institutos. Otro porcentaje, más o menos alrededor ya del 6%, van a estas instituciones, los centros. Son centros educativos técnico-productivos. Pero lo más angustiante es que hay una población, cerca del 67%, que no tiene la oportunidad de tener una educación superior o una educación técnica. Y de ese porcentaje, justamente van a conseguir, como muchos nos preguntamos, ¿y qué hacen esos jóvenes? Muchos de ellos solo se dedican a trabajar. Gracias a Dios lo encuentran y tienen, pues, están alrededor de cerca de un 27% que encontramos en el año 2016. Pero de allí, un cerca al 40% de jóvenes se queda no estudia ni trabaja. Y esto justamente es lo que en algún momento, en alguna circunstancia o un siguiente año, junto con los que pasan un empleo no calificado, son los que alimentan justamente esos puestos operativos no calificados y que no permite agregar valor justamente a la cadena productiva. Entendiendo esto, sabemos que el gobierno pues ha priorizado las políticas de darle calidad educativa a este porcentaje de acá. Pero veamos que hay un gran porcentaje que aún no ha tenido la oportunidad de seguir esos estudios y que obviamente la economía por ese lado está todavía siendo castigada. ¿Y cómo es la formación dentro de esa población que tiene la oportunidad de formarse en una educación superior? Encontramos una proporción que está mayoritariamente en universidades y en algunos institutos y en centros poco. Con respecto a una actividad, que en este caso le estoy mostrando de ejemplo, puede ser cualquiera, en este caso la de minería, encontramos que acá en la cima están los puestos que son abordados por profesionales que han egresado de universidades o institutos. En este lado, los que son técnicos, y aquí los que son ayudantes. Entonces, nuestra estrategia en el sistema educativo está diseñado o está pensado para que las personas puedan seguir una trayectoria formativa laboral ascendente. Desde que tú estés calificado, desde cosas para actividades más técnicas hasta profesionalizarte en tu actividad. Pero obviamente esto a veces no sucede de esa manera. La realidad nos muestra que a veces para una gran cantidad de la población sigue de otra manera. Podemos encontrar un marco de cualificaciones como el australiano que le da una mirada probablemente mucho más real. Y en su contexto laboral, nadie puede trabajar si no está certificado, si no está calificado para ese puesto. Por muy simple que sea el puesto en su desempeño, tiene que estar calificada la persona. De tal manera es que una persona puede iniciar en su trayectoria formativa laboral, puede iniciar con un tipo de certificación, puede seguir por situaciones, puede quizás avanzar a otra calificación en el cual también le va a permitir estar en otro puesto que podría ascender o podría estar en otro tipo, pero simplemente ya no es mirarlo de manera ascendente, sino es mirarlo en un contexto real, como se dan las oportunidades de trabajo en un contexto real. Y mucho más aún todavía como es el de nosotros, que tiene cierta informalidad
en el mercado laboral. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos estudiantes están siguiendo? ¿Cuántos estudiantes? Por ejemplo, teníamos al año pasado, al 2019, porque en el 2020 todavía las cifras no están publicadas. En estudiantes de CEPRO, el año pasado teníamos cerca de 250.000 estudiantes, de los cuales 150.000 estaban en instituciones públicas y el resto en privados. En institutos teníamos aproximadamente un poco más de 450.000 estudiantes en institutos tecnológicos, de los cuales la mayor cantidad estaban en privados, cerca de 330.000, más de 330.000 estudiantes. Y en universidades teníamos 1.387.000 estudiantes que estaban estudiando en universidades hasta ese momento. Si nosotros más o menos nos vamos dando una idea, teníamos más o menos el año pasado cerca de 1.800.000 estudiantes que estaban pues siguiendo justamente una carrera o una formación para el trabajo y que esto les iba a permitir de alguna manera ver con mejor semblante su futuro. ¿Cómo es que se han afectado estos estudiantes? Bueno, la afectación es en distintos momentos, porque cada uno, no todos están en un mismo momento, en una misma situación. Hay estudiantes que están iniciando recién su proceso de formación, han estado viendo cómo postular a la universidad, al instituto. Otros han estado viendo en el tema de la permanencia, en poder continuar sus estudios, estando en un segundo, tercer, cuarto, quinto ciclo. Y en otros casos, estaban viendo también por egresar de la institución. Entonces, cada uno de ellos, obviamente, la afectación son distintas. Una de las que obviamente golpea a todos es el tema del financiamiento, porque al ver recortados los ingresos por las restricciones que se han dado con esta medida, obviamente van a ver un poco con cierta dificultad la continuidad o el acceso a la universidad, a la educación superior, como también el caso del egreso, en fin. En otros casos también hemos visto, sobre todo para los que van a egresar, que no hay protocolos establecidos en las instituciones para que ellos puedan justamente egresar, obtener su grado o el título. Una de las primeras instituciones que creo que esto comenzó fue la Universidad San Marcos, en la Facultad de Medicina, quien organizó y pudo implementar un protocolo para poder sustentar allí sus tesis o en otros casos sus exámenes de grado. Luego han seguido algunas instituciones y que están implementando ya de manera gradual. En el caso del acceso, muchos institutos estaban en pleno proceso de admisión durante esta cuarentena y ha sido también bastante complicado para los estudiantes justamente verse atraídos hacia un proceso de admisión, ya que les generaba algunas desconfianza, han tenido algunos problemas también con su salud, cómo financiar esta entrada. Si nosotros vemos ahora a las instituciones, bueno, a nuestros CEPROS que están en todo el país, a nuestras instituciones, a nuestras universidades, vamos a encontrar que en CEPROS tenemos cerca de 1.800 en todo el país, cerca de 1.000 casi en privados, y en institutos tenemos cerca de 824 instituciones, siendo alrededor de casi 450 entre los privados. Y en las universidades tenemos 143, incluyendo las que incluso han sido denegadas, ¿no? Como vemos, si nosotros vamos viendo más o menos cuántas instituciones tenemos en el país que se están dedicándose en este servicio, vamos a encontrar pues aproximadamente cerca de 2.000 instituciones que vienen, perdón, más de 2.500, más de 2.600 instituciones que vienen desarrollando la educación superior y la educación técnico-productiva. Pero la institución como institución no es sola. Básicamente tenemos que ver a sus maestros, a los docentes, que son los que realmente ya hacen visibilizar de una manera humana a estas instituciones. Entonces, si nosotros vemos
como docentes, ¿cuántos docentes tenemos? En CETPROS teníamos cerca de 10.000 docentes, de los cuales más de la mitad estaban en públicos, cerca de 5.800. En institutos tecnológicos teníamos cerca de 26.000 docentes, de los cuales una cantidad de 15.000 están en instituciones privadas. En el caso de las universidades, no hemos encontrado un dato exacto con respecto al año pasado, sino más bien al año 2015, donde encontrábamos que había cerca de 84.000 docentes. Probablemente hayan variado un poco más, un poco menos, pero eso es lo que se tenía hasta el año pasado. Obviamente entendemos que estas cifras han bajado ya para este año, justamente por la coyuntura en la cual nos encontramos. Pero de todas maneras hay que ver cuántos son de los maestros los que van a tener que desarrollar el servicio educativo en nuestro país. El desafío que tienen que superar las instituciones también se da de acuerdo a los momentos en que están viviendo los estudiantes. Ha habido un primer desafío en organizar el proceso de admisión para los institutos. Coordinarlo de una manera no presencial como estaban habituados, realmente fue un reto para muchos. Proveer el soporte tecnológico, de manera, porque ya que en el caso de los institutos, el ministerio había normado que incluso se podía dar con ingreso directo o a través de exámenes que se puedan dar en medios virtuales. Esto ha conllevado pues a también implementar estas plataformas para poder brindar un examen de admisión. Supervisar este proceso, porque se debe dar con un marco de transparencia en el cual también todos puedan estar conformes con los resultados que se puedan dar. Y obviamente en un marco en que a veces algunos de los estudiantes tengan que cuidarse justamente de las afecciones a su salud. En el caso de la permanencia, es atender justamente la salud emocional de los estudiantes, tratar de hacer notar cómo es que se van a brindar el servicio, darles calma frente a toda esta situación, dar esa comunicación, implementar las plataformas, el soporte tecnológico, tener un financiamiento para toda esta actividad, superar las brechas de habilidades, ¿no? Con la capacitación de los docentes, en fin, diversas medidas. Y en algunos casos también tener que implementar protocolos para el egreso de los estudiantes, para tomar los exámenes de suficiencia que se tengan que brindar para que los estudiantes puedan egresar como se debe con sus títulos y grados si corresponden. Para ello vamos a mirar también la normativa. Como sabemos, y esto sobre todo para los amigos, los estudiantes que en algunos casos no conocían o confundían el marco normativo, tenemos una Ley General de Educación, que es la Ley 28044, que es de alguna manera la ley general que da todo el marco de nuestra legislación en educación. A su vez, para los CETPROS, salió un decreto legislativo, 1375, que modificaba parte de esta ley para justamente especificar algunos detalles sobre la educación técnico-productiva. E incluso salió un reglamento sobre el funcionamiento de los CETPROS, que está en el Decreto Supremo 004. En el caso de institutos, la ley vigente es la Ley 30512. Y su reglamento está en el Decreto Supremo 010-2017. No obstante que el reglamento va a ser modificado o ya han indicado que debe sacar el ministerio un nuevo reglamento porque han hecho muchas modificaciones, está lleno de muchos parches en la normativa y que esto pues amerita que salga un nuevo reglamento. Ya va por el segundo plazo que le dan al ministerio para que pueda sacar este reglamento. En el caso de las universidades, la ley vigente es la Ley 30220, el cual rige la ley universitaria, y luego ya se rigen por cada estatuto de la universidad, que obviamente ya han sido revisados en el proceso de licenciamiento que han seguido a través de la SUNEDU. Pero frente a cualquier también punto de disconformidad, ellos pueden revisar y consultar también la ley 29571, que es la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Veamos en las normativas, en el mes de marzo, se han dado diversas normativas.
Por ejemplo, empezando el 4 de mayo, salió una resolución viceministerial para hablar o comentar sobre la evaluación de los directivos, de los puestos directivos en los CETPROS. Al día siguiente, salió una resolución ministerial que hablaba sobre la atención de los estudiantes que han sido afectados por la denegación de la licencia en las universidades. Vamos a conocer un poco más sobre esta normativa que salió. Bueno, la norma es la 126-2020, en el cual aprueban la estrategia integral de atención a los efectos de la denegatoria de licencia institucional. Básicamente, esta norma lo que hace es aprobar la estrategia integral, que a partir de su numeral 6 comienza a detallar toda esta estrategia. Algo que podemos resaltar es la atención para los estudiantes de las universidades, es que va a haber un incremento en las vacantes en las universidades públicas. Al menos dispuso un financiamiento para dar a algunas universidades para que puedan brindar esa factibilidad. También dispusieron que haya una ampliación de la oferta del servicio universitario con espacios formativos itinerantes. Y también se mencionó del lanzamiento de una beca traslado que se iba también a dar a través del PRONAVEC para los estudiantes de estas instituciones. Luego, el 9 de marzo, es que sale otra resolución en la cual habla sobre el enfoque de género que se deba implementar en tanto CETPROS e institutos, en la paridad en momentos de la contratación de docentes, para el tema de las estadísticas y otros protocolos más que tengan que implementarse en estas instituciones. Luego, el 10 de marzo, sale una resolución con respecto al mantenimiento de locales. Luego, el 12 de marzo, es que salen dos resoluciones que son muy importantes, que ya hablan, como se dan cuenta, estas normativas no hablaban nada todavía del COVID-19. Hasta el 12 de marzo es que publican recién el peruano dos normas, una para institutos y CETPROS y otra para universidades. Estas normas, por ejemplo, para institutos y universidades, estábamos más o menos al 12 de marzo, lo que hace es suspender el servicio educativo hasta el 30 de marzo, o sea, hasta fin de mes. Y les dan un plazo para reprogramar todas sus actividades que venían realizando e informar a todos sus estudiantes en un plazo de 7 días hábiles. Un plazo bastante corto como para realizar todas esas actividades e incluso plantear ya la estrategia en tu reprogramación. Esto obviamente para las instituciones que ya habían empezado. Entendemos la mayoría de privados. Para las instituciones que no habían todavía iniciado, simplemente les decían que no lo hagan hasta el 30 de marzo. En ello ya comentaban sobre las acciones de prevención que tenían que hacer, las acciones de monitoreo, la atención, si es que sobre una suspensión y la recuperación de horas lectivas que tenían que realizar. Esto hasta fines de marzo. En el caso para las universidades, les decían que también tenían que implementar estas acciones de prevención, los procedimientos de atención, las acciones de monitoreo, y en esta norma es donde ya prevén que se pueda dar un estado de emergencia sanitaria. Ojo que esto era para las universidades, no era para los institutos. Lo que aquí nos sorprende es que desde el ministerio, dos normas que han pasado por el mismo despacho, difieran un poco en la expectativa que tengan sobre cómo van a abordar. Y esto, obviamente, debiera ser compartido también para los institutos y CEPROS, para que así les hubiera dado un poco más de tiempo o de previsión para ver si es que se daba este tema de la emergencia sanitaria. Al día siguiente sale otra normativa con respecto a la adecuación de cargos jerárquicos y de los puestos a puestos de gestión pedagógica en los institutos. Al día siguiente seguían saliendo más normas en el cual hablan sobre la compra ya de los kits de higiene en el marco normativo. Y luego, el 15 de marzo, es cuando ya se publica el estado de emergencia nacional que había sido declarado ya el día 14, el día por el presidente Vizcarra, para la suspensión de todas estas actividades. Se suspendió allí un poco la emisión de las normas hasta fin de mes, casi hasta el 22, en el cual publican una normativa donde orientan cómo van a ser las intervenciones
en el caso de las acciones pedagógicas y de supervisión, con las direcciones regionales y con algunas otras organizaciones más de los gobiernos regionales y en Lima Metropolitana. En el mes de abril, estamos ya en el primero, recordábamos que en la normativa se suspendían las actividades presenciales hasta fines de marzo. Entonces, esta norma que sale luego en el 1 de abril, lo que hace es ampliar esa suspensión hasta el 3 de mayo. Quiere decir que todo el mes de abril también iba a estar suspendido. Pero se hablaba todavía de un retorno a la presencialidad y que allí se tenía que completar o asumir de nuevo las labores que se venían desarrollando. Es así que ellos señalan que uno de los puntos es que la suspensión y la reprogramación del inicio del servicio educativo no afecta las obligaciones contraídas por los usuarios. Estamos entendiendo aquí que el tema de los pagos o de los compromisos que tengan que hacer los usuarios frente a los institutos o CEPROS no debería verse afectado porque este servicio va a ser reprogramado y obviamente va a ser recuperado y va a ser cumplido. Eso es lo que al menos estipulaba la normativa. Y también señalaba que los CEPROS y los institutos podían optar prestar temporalmente el servicio de manera no presencial. Y luego mencionaban que el 4 de mayo ya se iba a retornar, ¿no?, de manera gradual la prestación del servicio. Esta norma también les extiende a las universidades que también deban suspender sus actividades hasta el 3 de mayo. Sus actividades que se realizaban de manera presencial. Luego, tenemos el 2 de abril, al día siguiente, sale una normativa ya para institutos y CEPROS, el cual establece las orientaciones para el desarrollo educativo. Esta norma es la que actualmente rige y está dando las orientaciones de cómo desarrollar justamente las actividades ya de manera no presencial. Lo que ha establecido es primeramente que deban recabar la información de los estudiantes sobre sus condiciones de conectividad y los recursos que puedan tener, tanto de docentes y estudiantes. También les habían solicitado que identifiquen los procesos críticos. Esta misma también les decía cómo es que debían desarrollar el proceso de admisión a los institutos públicos. Les decía incluso hasta cuántas preguntas más o menos tenían que hacer, cuál era la modalidad que tenían que desarrollar. Y en la parte de gestión pedagógica les indicaba de que tenían que actualizar, priorizar los aprendizajes, digitalizar los contenidos, adaptar los sílabos, y que respecto a la recuperación de las horas lectivas que se habían dejado de brindar obviamente en el mes anterior, en el mes de abril, estos tenían que ser recuperados a través de mecanismos no presenciales que ellos mismos tengan que organizar. Así también señala que la experiencia formativa en situación real de trabajo solo se puede realizar de manera presencial y estas se van a poder desarrollar en el 2020 y el 2021. También han señalado sobre el servicio educativo que se debe implementar de manera no presencial, de forma sincrónica y asincrónica, con la implementación y la capacitación en usos de plataformas, contenidos, modificar la distribución del horario y obviamente continuar con la evaluación. Esta es la norma que hasta ahorita rige tanto para institutos y CEPROS. Y ojo que también aprueba un formato para la supervisión justamente del servicio. Luego ya al 13 de abril vamos a encontrar que sale una normativa para sancionar justamente aquellos que no acatan las normas o las disposiciones de la emergencia sanitaria. Y el 18 de abril sale un decreto legislativo que justamente, debido al anuncio ya del gobierno en el cual se iba a apoyar la compra de tablets y de dispositivos de conectividad de internet,
es que se da este decreto legislativo para aprobar justamente esa continuidad, que es básicamente lo que aprueba es la transferencia de partidas en el presupuesto público. Así también lo que hace es aprobar un financiamiento de becas de continuidad. Estas becas de continuidad están destinados para 10,000 estudiantes, de los cuales 7,000 serán destinados para estudiantes de universidades y 3,000 de estudiantes de institutos públicos y privados. Como decíamos hace momentos, que los estudiantes, muchos de ellos se han quejado sobre un financiamiento insuficiente. Esta es la respuesta entonces del gobierno, en el cual les dicen que va a haber unas becas, cerca de 10,000 becas de continuidad, para poder justamente soslayar ese problema o esa dificultad que tienen. Asimismo, también señalan que esto va a cubrir los gastos de matrícula, pensión académica, alimentación, movilidad y materiales educativos. Ojo que esta beca continuidad es distinta de la beca permanencia que ya el PRONAVEC también tiene, y que tiene 8,000 becas para ser brindados. Y que, ojo, su inscripción ha iniciado el 29 de mayo y que aún está en proceso. Entonces, es importante que los estudiantes puedan estar viendo estas becas para si es que el caso, su problemática es por el lado financiero, ver cómo poder acceder a ellas a través de las convocatorias que hace el PRONAVEC. También podemos ver que para el mes de mayo también se habían dispuesto diversas normativas. En este caso, el 2 de mayo sale una normativa pues para la compra de kits de higiene. El 4 de mayo sale una normativa que suspende ya de manera las actividades de manera presencial. El 5 de mayo sale un decreto de urgencia. En este caso es una norma que habla sobre los bonos para el personal del INPE, pero que en uno de los articulados habla sobre el tema de las universidades, en el cual dispone justamente que puedan modificar el presupuesto de estas universidades públicas para que así puedan atender la compra o la atención de los estudiantes que puedan conectarse, ¿no?, a estas plataformas y todo ello. El 10 de mayo sale una normativa también sobre unas disposiciones, un decreto legislativo para institutos y otro para universidades. Es importante que hagamos esta normativa. Para los institutos, lo que dice esta normativa era ya lo que ya venía diciendo algunas normas anteriores de menor rango. Lo que hace esta norma es básicamente habilitar el servicio de manera no presencial. A su vez, modifica la definición de la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia. También lo que hace es también hacer un hincapié en que los procedimientos de evaluación a docentes también se pueda desarrollar de manera semipresencial o a distancia. A su vez, le da al ministerio para que pueda, en un plazo no mayor de 90 días, también emitir la reglamentación. Ojo que ya este es el segundo plazo, porque ya había una norma anterior que daba un plazo también al ministerio para que pueda emitir el reglamento, un nuevo reglamento de la ley. Y que también incorpora un procedimiento en el proceso de licenciamiento, en el cual si se produjera si es que se verificara el incumplimiento de alguna de las condiciones básicas de calidad o de todas, es que el ministerio va a requerir por única vez al instituto que está siguiendo el proceso en que presente un plan de cumplimiento para que éste pueda ser implementado durante ese plazo y que el proceso obviamente quede allí suspendido en su cómputo de los días de evaluación. Esto es lo que señala entonces ese decreto legislativo, que lo que apunta es habilitar el servicio semipresencial. En el caso de las universidades, lo que dice es darle continuidad. También permite ya que los egresados de las universidades cuyo licenciamiento ha sido denegado puedan obtener el grado académico en otra universidad. Esto de alguna manera permitía a aquellos estudiantes que no iban a completar ya
su obtención de grado en la universidad, que habían sido denegada su licencia, podían hacerlo pues en otras universidades, cosa que no estaba permitido anteriormente en la ley. También modifica la modalidad presencial, semipresencial y a distancia en su definición. Pero lo que llama la atención de nuevo es que las definiciones de las modalidades presencial, semipresencial y a distancia de las universidades no es igual al de los institutos. Y ojo que estamos hablando del mismo ente que emite la normativa. Al parecer, aún no conversan todavía que dentro de un marco de la educación superior, estas definiciones deberían ser igual. Una de las cosas que mencionan en el caso que llama la atención también es que las modalidades presencial y semipresencial, la definición para el caso de las universidades es casi única. Y ya habla del uso de estas herramientas virtuales y otras más para poder dar un servicio. También habla de la ampliación del plazo de la adecuación de los docentes hasta el 30 de noviembre del año 2021 y prorroga también el mandato de las autoridades que durante este estado de emergencia sanitaria debían hacer cambio en estas universidades. Le da un plazo a la SUNEDU para que pueda fijar los porcentajes, en todo caso, para la educación a distancia y la semipresencial que se tiene. Así iba transcurriendo el mes de mayo, más o menos a la mitad, al 15, salió una normativa donde publicaban una lista de compromisos de desempeño, que es básicamente qué compromisos asumía el sector, el ministerio, el sector de educación. Y en respecto a institutos y CEPROS, pues esto era básicamente cumplir con los pagos de los servicios básicos que ellos tienen, ¿no? El día 21 de mayo sale una normativa, un decreto supremo, el cual ya fija unos criterios de focalización de los beneficiarios de las tablets y de los dispositivos de Internet. Y luego sale posteriormente una normativa que aprueba el financiamiento también de la beca continuidad y luego sale el 26 de mayo una normativa con respecto al reglamento de licenciamiento de universidades nuevas. Esto en vista de que la moratoria para la creación de las universidades ya había vencido y entonces era necesario, era importante fijar ya las condiciones básicas de calidad. Es así pues que tenemos entonces estas normas que han estado saliendo durante este plazo, que ha permitido que podamos ver justamente cómo se ha ido desarrollando. A su vez también tenemos que ver cuáles han sido las estrategias de las autoridades. Para ello, vamos a revisar un poco de lo que han mencionado estas autoridades durante sus foros. Las universidades han mencionado que hay dos fases. Una de contención de la emergencia, donde han dado dispuestas medidas, que ya hemos comentado, y otra fase que trata sobre la construcción y la consolidación de las capacidades para la educación virtual. En el caso de los institutos, también han dado a conocer la estrategia, en el cual era la habilitación para el servicio semipresencial y también para la orientación de la supervisión y también de una capacitación. También ha mencionado que va a haber un fortalecimiento a la supervisión de la calidad del servicio, también el establecimiento de una plataforma educativa centralizada. Esto, por ejemplo, lo han dado a conocer con fortalecimiento, estrategia formativa 360, ¿no? Que lo han estado anunciando varias veces, pero que hasta ahora no se ve publicado todavía ni el enlace, ni por lo menos cómo es la plataforma, al menos no públicamente. También han comentado sobre un retorno progresivo a la presencialidad y también sobre los nuevos instrumentos financieros que van a diseñar. Han anunciado también sobre la entrega de tablets y dispositivos de Internet, pero esto es importante que solo es para la educación superior, solo va a ser el servicio de Internet, no así las tablets.
Pero también hay que ver pues cómo está la conexión, ¿no? Cómo está nuestra conexión a Internet. Ustedes saben que se ha estado implementando la red dorsal nacional en fibra óptica y obviamente esta se ha dado más en ciudades de la costa, en algunas ciudades principales de la sierra también y con todavía poca penetración en la selva, ¿no? Esto también es necesario ver desde el punto de vista en cómo va el acceso al Internet. En el año 2018, el INEI, en su estadística que nos muestra, ha hecho justamente unas preguntas con respecto a cómo accedían los hogares al Internet. Y vemos que nadie supera el 60% de los hogares que acceden a Internet. Y que los que están bordeando más o menos el 50% son, pues, están obviamente de Lima, Callao, está quizás Tacna llegando por allí, Arequipa por un 30%, Ica por un 30, igual por encima de los 30%, y los demás están por los entre 20 y 30 más o menos de porcentaje de acceso a Internet. Obviamente esto en el año 2018 ha debido incrementarse en algunos puntos más, pero también constituye un punto importante para poder ver el tema de la conectividad. También habíamos mencionado el apoyo emocional que requieren los estudiantes. Incluso SENAJU implementó un curso virtual justamente para poder atender estas competencias socioemocionales, el manejo y control emocional y otras más, que bueno, se dio en un momento dado, en el mes de mayo, pero a su vez advirtieron de que un objetivo después de esta pandemia va a ser garantizar el acceso de los jóvenes al trabajo. Pero ¿cómo garantizamos ese acceso de los jóvenes al trabajo si no están calificados y están viéndose perjudicados en la continuidad de sus estudios? Otro punto también a considerar es el tema de la situación en sí ya del COVID, de cómo está pues en el porcentaje de contagios y de la letalidad que está teniendo en algunas regiones más que en otras. Y como sabemos, por ejemplo, en los institutos, sabemos que cerca del 50% ya están, tenemos bastantes docentes que están son adultos mayores y que probablemente puedan ser, pues, de alguna manera una población de mayor riesgo frente a esta enfermedad que venimos padeciendo. Son importantes entonces estos puntos también para considerar ese retorno a la gradualidad. Pero comencemos a despejar ya las incertidumbres. Respecto a los estudiantes, si nos preguntábamos cuántos eran, qué desafíos, podemos ver, pues, responder, decir que los que están siendo afectados son cerca de casi 2 millones de estudiantes. Obviamente están siendo afectados en distintos grados. Algunos han sido afectados solo emocionalmente, algunos están siendo ya afectados en su continuidad. ¿Debido a qué? Probablemente a que no tengan las herramientas o los mecanismos para poder acceder y continuar sus estudios. En otros casos puede ser porque no tienen el financiamiento suficiente. Y ojo que el gobierno está dando estas becas, sin embargo, de acuerdo a las cantidades que estamos viendo, va a resultar insuficiente para poder cubrir a todos aquellos estudiantes que han manifestado que no están siguiendo. Creo que también respecto a esa comunicación, ahora entendemos por qué los institutos, como el ministerio les había dado solo 7 días de plazo, ellos habían comunicado de manera pues vertical a los estudiantes y los estudiantes obviamente todavía tenían muchas consultas, muchas dudas y no solo eso, sino todavía tenían que ellos ver su problemática para que pueda ser esto analizado, pero puede hacer manifestarse en una comunicación bidireccional, tengan que ser atendidos. Y respecto al punto de la educación, la desconfianza de algunos estudiantes con respecto al servicio, bueno, creo que la educación a distancia o la educación virtual ha sido de alguna manera difamada por el ministerio en algún momento, dado que, y esto también obedece a que algunas instituciones tiempo atrás no habían hecho un uso adecuado de este tipo de educación y que por eso es que comenzó a difamarse y obviamente ya se comenzó a desconfiar de la calidad
en el aprendizaje que uno pueda tener a través de esta modalidad. Pero, sin embargo, hay que considerar lo siguiente. Si nosotros, el que quiere aprender, justamente no va a encontrar ninguna barrera para poder aprender. Y que las metodologías con las cuales van a poder aprender en este momento van a cambiar y va a estar seguramente basado en desafíos y proyectos, como ya muchas instituciones lo vienen implementando. Pero para eso, obviamente, tienen que tener clara cuál es esa ruta académica. Tienen que también tener una conversación, un apoyo emocional, de acuerdo a lo que el estudiante esté viviendo en esta etapa crítica. Porque, ojo, que el estudiante no solo está pensando en sus estudios, primordialmente ahorita están pensando dentro de las familias en los ingresos, están pensando en cómo quizás salvar también a sus familiares, porque en muchas familias se han visto afectados por la pérdida de un pariente cercano o dentro en sí de la misma familia. En otros casos se han visto porque han perdido sus trabajos, porque han perdido una oportunidad, y todo esto obviamente pues afecta justamente el estado emocional del estudiante. También ver que el tema del soporte tecnológico tenga que ver en su real dimensión, tengamos que ver cómo es que se pueda, cuál es su aporte realmente en esta educación no presencial, el cual vamos a tocar dentro de un momento. Respecto a la brecha digital, creo que pues con una capacitación de a pocos, gradualmente, eso se va superando. La normativa, creo que ya con esto que les acabo de decir, cuáles son las normas, creo que pueda estar un poco más claro para que puedan tener cuáles las normas vigentes para que ellos puedan poder ver sus derechos, sus deberes y cuál es el marco del servicio que se brinda. Respecto al riesgo de la salud, bueno, las normas ya están dadas. Y respecto al cese de actividades, ver que SUNEDU está haciendo un seguimiento al plan de cese de actividades de las universidades y que si las universidades no están cumpliendo, los estudiantes tienen que denunciarlos para que puedan justamente completar bien y que éstas tengan que asumir esos compromisos. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuántas instituciones y qué desafíos? Como habíamos visto, son cerca de más de 2.500 instituciones que están viéndose afectadas y que tienen que superar varios desafíos que han tenido que realizar. Uno, la comunicación bidireccional. Creo que entre las autoridades y entre sus docentes puedan construir estrategias, determinadas estrategias, pero a través de un diálogo constructivo y que permita aportar y darle el empuje necesario, el impulso necesario a la continuidad del servicio educativo, que es lo que se quiere realizar. Respecto a las acciones de las autoridades, creo que ese desconcierto se va a aliviar siempre y cuando sea explicado con qué objetivo es que solicitan esta información y que pueda ser justamente enriquecido, ¿no?, con todo el conocimiento, la base de experiencia que tengan tanto los docentes como los expertos también en estas temáticas. Que no hay que tener desconfianza al servicio a distancia porque el aprendizaje que vamos a realizar va a estar basado en desafíos y proyectos y sí es posible lograr aprendizajes. Obviamente no en todo, no en su totalidad, hay que ver en qué puntos no y hay que ser claro con decirlo también. Otro punto es motivar a los docentes también en esta actividad, en este nuevo reto que se supone asumir la educación no presencial. Ver cómo estamos apoyando con la disposición del soporte tecnológico, brindar la capacitación y tener una organización con tiempos racionales frente a los estudiantes y también dentro de los desempeños de los docentes. Frente a la pregunta de qué orientaciones se dieron, bueno, ya hemos visto que el Ministerio ha dado una serie de normativas que estas han estado justamente para orientar el proceso de la educación no presencial, han estado para poder brindar las becas que se tienen, ha estado para poder también especificar ya quiénes van a ser de alguna manera o cómo se debe seleccionar a los beneficiarios de los equipos que se van a entregar, de la suspensión que debe darse de las actividades presenciales, de la estrategia integral que están siguiendo. No obstante,
todavía al ministerio le quedan algunas normativas pendientes. Acordémonos que el reglamento de la ley aún está pendiente y hasta no salir todavía puede seguir manejándose ciertas incertidumbres que estaría causando esta no salida todavía del reglamento. Así es que debe ya de salir el reglamento y decir claramente cómo son las reglas de juego en el marco de la ley de institutos y escuelas. Las normativas no deben ser tan engorrosas. Recuerdo que un tiempo atrás un funcionario del ministerio sacó normativas desde el año 83 hasta el año 2010 y dijo acá hay como 20 normas y eso es engorroso, incluso considerando aquellas que no estaban vigentes. Sin embargo, ahorita la normativa vigente es más engorrosa en tan solo 3 meses y es necesario que esto se ordene para un cumplimiento adecuado y un objetivo cabal que tiene cada norma. También está pendiente los lineamientos académicos generales para los CEPROS, porque si bien ha salido ya el decreto legislativo, ya salió un reglamento, lo que todavía aún no deja ejecutar lo que está establecido recientemente son los lineamientos académicos. Y es importante que eso salga también para los CEPROS para que puedan ir encaminándose y puedan ir viendo cómo es que van a realizar esa adecuación. También está, respecto a las universidades, bueno, la supervisión y también con respecto a ese porcentaje que hablaban de la definición. También está todavía pendiente una orientación que esté basado sobre el respecto a la enseñanza y al aprendizaje de la educación no presencial. Porque si bien ha salido normas para abordar el tema del insuficiente financiamiento, bueno, han dado becas. Han dado para el tema de las normativas frente a la continuidad, han suspendido algunas cosas y han dicho cómo se debe dar. Pero todavía falta decir es que eso en sí cómo se va a concentrar, cómo es esa parte asíncrona que ellos mencionan en la normativa. Para ello, debo mencionarles lo siguiente. Creo que una de las recomendaciones para esta educación no presencial, además de las que ya figuran en la normativa en la 087, es importante que se concentren en la nueva ruta y el itinerario formativo. También es importante que vean cómo va a ser esa transición. Algunas instituciones ya lo han hecho, algunas están en proceso. Otras también tienen que implementar toda una información sobre los temas administrativos y las condiciones en las cuales están haciendo esta transición. Tienen que atender las consultas, tienen que resolver caso por caso. Probablemente esto tome más tiempo, pero es la única forma de abordar la distinta problemática que el estudiante tiene para poder atender en el servicio que la institución deba prestar. La toma de decisiones por parte del estudiante es importante para que él pueda ver cómo continuar sus estudios. La confirmación de esto nos va a permitir a nosotros también saber cuánto es el universo de lo que nosotros tenemos para poder trabajar con ellos y monitorear el cumplimiento de todos los compromisos de la institución como también de los estudiantes. El que quiere aprender, mis amigos, no hay barreras para el que quiere aprender. Probablemente una de las películas que demuestre mucho esto es El niño que domó el viento, que lo pongo allí para que ustedes puedan ver y puedan ver justamente cómo es que a veces se supera estas barreras a pesar de distancia y de muchas otras cosas que a veces pueda presentarse. Creo que para ello es importante hablar de las TICs. Para el licenciamiento se había considerado que uno de los aspectos importantes es que todas deban contener por lo menos un portal o un sitio web y que también todos puedan contar con un sistema para poder matricular, poner sus notas y todo ello. Sin embargo, muchos de los institutos y CEPROS aún no tienen un sitio oficial, no tienen una página web oficial en la cual puedan ellos colgar la información justamente oficial de toda su gestión. Es importante también que tengan un muro, un sitio oficial en las redes sociales. En este caso, lo que más utilizamos es el Facebook. Es importante que tengan uno oficial, porque a veces cuando utilizan el del director, cuando utilizan el del docente,
esto en la temporalidad se va prestando a ciertas distorsiones. Es importante que manejen un fanpage institucional, así como también un teléfono de contacto con el cual puedan también hacer las consultas a un número oficial. Es importante también que puedan implementar a través de una plataforma, ya que el sitio web o la página web por sí sola es como un repositorio donde vas a poder marketear los cursos, probablemente albergar los instrumentos, las reglas, los tarifarios y otra serie de normativas más que tengas propias de la institución, pero para el funcionamiento se requiere a veces funciones ya especiales que te permiten la educación, una educación no presencial. Y para ello, hace tiempo hablaban en España, pues, de cómo llevamos de las TIC a las TAC. O sea, cómo llevamos de las tecnologías de información de la comunicación a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y esto, una definición hecha por Vivanco allá hace más de 8 años, más o menos, es que hace pues que las herramientas tecnológicas se empleen para un proceso de aprendizaje. Y para ello es importante que tengamos una plataforma. Las plataformas hay de pagos, como también hay gratuitas y son archiconocidas por muchos expertos, por muchas personas e incluso docentes también, que manejan ya o ya han brindado cursos a través de ello. Tenemos el Moodle, el Chamilo, bueno, Blackboard es uno de pago, en fin. Hay otras plataformas más, pero creo que esas son las más utilizadas, las que tienen un buen respaldo. Y respecto a las herramientas de diálogo presencial, face to face, hablamos pues de herramientas que ya conocemos y que estamos viendo en esta temporada, en esta cuarentena bastante seguido, ¿no? Estamos viendo la aplicación del Zoom, estamos viendo la aplicación del Meet, Microsoft Teams, Webex, StreamYard, para poder hacer una conexión, para poder vernos, por lo menos, las caras o de persona a través de estos medios electrónicos. Es importante, nos va a apoyar también para poder superar esto, pero también hay que saber medir en cuánto tiempo, porque creo que la plataforma o estas herramientas no es solo para que nos miremos las caras 4 horas, 5 horas, 3 horas. Creo que hay que saber en qué momentos se utilizan, porque acuérdense que muchos docentes en sus aulas, cuando hacen uso de una pizarra, lo que quieren hacer es expresar esquemas, lo que quieren hacer es llevar con la imaginación a sus estudiantes a diversos esquemas, a diversos bocetos, a diversos gráficos, a diversas ilustraciones que les permita comprender justamente diversas cosas. Así es que el enfoque no está centrado en verlo, simplemente la cara. Probablemente eso sea en un momento en que se tenga que dar una motivación, en que tenga que aclararse dudas, en fin. Y luego también es importante que se cuente con recursos. Entendamos lo siguiente. Hay muchos recursos que pueden ustedes elaborar como docentes, pero en otros casos no necesariamente tienen que elaborarlos. Los recursos, muchos de ellos ya están elaborados y están disponibles en una gran cantidad también, son gratuitos incluso. Están, por ejemplo, en la Fundación de Carlos Slim, están en Bosch, en Microsoft, en YouTube, en Aprender Gratis, en Fundación Telefónica y otras más, que hay un sinfín de fuentes de recursos que pueden utilizar para distintas especialidades. Pero entonces algunos se preguntan, ¿y cómo es que se logra entonces esta educación virtual? ¿Voy a poder lograr todos mis aprendizajes? Probablemente acá hay que ser claros. El logro de una competencia implica que pueda conjugar el saber, lo cognitivo, el hacer, las habilidades, las destrezas y las actitudes, ¿no?, del ser. Pero esto no se logra de manera separada. O sea, la competencia no es lograr el conocimiento de manera aislada, lograr la praxis de manera aislada, sino que la competencia es cuando se conjugan estos 3 elementos y producen un valor agregado único en cada persona. Y es una forma en la cual presta su servicio o hace una actividad. Y para ello, entonces, tengamos que analizar cómo es que se logra esto a través de
medios virtuales. Si nosotros estamos pensando en virtualizar todo el proceso educativo de mi unidad didáctica, de mi curso, probablemente sí se pueda virtualizar, pero aquellas que son en carreras, digamos, de tecnologías de información, ¿no? Hablamos de desarrollo de software, o quizás aquellas en carreras administrativas, en la cual la acción va a recaer directamente a través del equipo, de la misma laptop. Entonces, todo esto se puede virtualizar a través del mismo equipo de cómputo y allí se pueda realizar, y simplemente la interacción es a través de los equipos de cómputo y de las herramientas virtuales que puedan manejar, tanto en software también que puedan disponer. Pero ¿qué hay de aquellas carreras en las cuales involucra no solo esto, sino el cual involucra hacer ya una praxis, una parte práctica en el cual las personas interactúan con máquinas, interactúan con equipos, interactúan con diversos procesos en la cual tienen que ellos desplazarse, atender, en fin. En aquellas carreras que impliquen el uso de esos talleres o laboratorios, probablemente esto va a tener que ser postergado y va a tener que ser reprogramado dentro del itinerario formativo que vienen realizando. Pero hay algunas que sí podrían ser no virtualizables, pero sí reproducibles. ¿A qué me refiero? Que el docente pueda elaborar esa actividad con las herramientas que requiera, y esto pueda ser grabado, pueda ser filmado en los puntos en cómo tiene que hacerlo. Y eso es utilizado en el momento en que se da la enseñanza, se transmite al estudiante, y que el estudiante esto lo tenga que hacer contando con las herramientas, con los materiales, para poder también reproducir esa demostración que ha hecho el docente. Entonces, esto, por ejemplo, no estamos hablando de una virtualización, sino que estamos viendo las herramientas como una ventana en la cual se transfiere las demostraciones, y que eso, en una demostración, tienen que entrar la parte cognitiva, tiene que entrar la parte de las destrezas, las habilidades, y también tiene que entrar, obviamente, las actitudes. Esto se puede lograr, pero también nos supone otro desafío, que tanto el docente como el estudiante tengan esas herramientas, tengan esos materiales, y aún más que el docente tenga alguien que le apoye en el trabajo de filmar, de grabar esa actividad que tiene que hacer. Pero uno de los alivios es que estos materiales, como les decía, para los docentes, ya existe ya en el Internet. No obviamente en un 100%. En algunos casos sí van a tener que producir este material. En el caso de los estudiantes, para poder reproducir esto, van a tener que probablemente disponer de sus propias herramientas, que seguramente en algunos casos no las tengan, van a tener que adquirirlas. En algunos casos probablemente no cuenten con los medios para poder adquirirlos también. Se tiene que ver cómo financiar esas herramientas para poder hacer. Pero es importante que el estudiante vea también que para un desempeño, para brindar sus servicios, después de esto, no necesariamente va a esperar que alguien siempre le dé las herramientas o los materiales, sino que al empujarlo a que él haga ya en su domicilio, en el lugar donde está recibiendo las clases, se le va a impulsar justamente a que él pueda desarrollar y pueda brindar ese servicio. Y estamos impulsando mucho más aún, incluso, a una reactivación económica también, a darle una salida también a los estudiantes. Creo que entonces constituye una oportunidad en que veamos a la educación no solo de manera virtual, veamos que no solo la educación puede ser virtualizable, sino también que puede servir de una ventana para llevar justamente estas experiencias de un lado a otro. Les habrá pasado a algunos que, digamos, en esta cuarentena querían prender un carro y simplemente pues se había descargado la batería y no prendía. Algunos que conocen perfectamente el sistema lo pueden desarrollar,
en otros casos no. ¿Qué han tenido que hacer? Han tenido que buscar en internet, han encontrado en un video demostrativo, y si a eso le sumamos que haya un docente, le oriente y le diga, mira, esto es por esta razón, esto funciona de esta manera, sigue el procedimiento paso a paso, creo que la otra persona, si tiene obviamente el vehículo, si tiene esa oportunidad donde desarrollarlo, lo va a poder realizar. Más antes esto estaba limitado porque antes no había ni siquiera ferreterías disponibles. Creo que ahora sí lo hay muchas tiendas, hay muchos comercios que ya están habilitándose para poder disponer de ellos. Pero obviamente, como les decía, va a haber todavía algunos talleres y laboratorios que sí no van a poder ser accesibles. Un microscopio es imposible que tenga un estudiante probablemente en su casa, eso no lo va a tener. Un maquicentro en el cual fabriquen piezas de autopartes, probablemente eso no se va a realizar. Y así, unos diversos ejemplos, pero creo que para un CEPRO que enseñe cosmetología, peluquería, para que enseñe configuración de computadoras, para que enseñe desarrollo de software, para que enseñe contabilidad, para que pueda enseñar, digamos, enfermería, creo que de alguna manera estas en su real dimensión, si es que nosotros queremos realizarlo, sí vamos a poder hacerlo hasta cierto punto. Es importante considerar la proporción del tiempo en cómo manejamos para el desarrollo de estas unidades didácticas. Entendamos que los estudiantes, por ejemplo, en la parte superior, van a tener que pasar por un propedéutico. Quiere decir, en el cual ellos van a aprender en cómo se va a desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación no presencial. Cómo va a entrar a la herramienta, cómo se va a identificar con la plataforma, cómo va a utilizar, qué herramientas se van a utilizar, cada cuánto tiempo se va a conectar, qué materiales se van a utilizar. Bueno, todo el conocimiento, conocemos como un propedéutico con el cual van a aprender en cómo se va a desarrollar el aprendizaje, las sesiones de enseñanza-aprendizaje. Luego, la interacción, cuando hagan con los docentes, va a ser justamente en los desarrollos de puntos claves. No puedes tomarte mucho tiempo en estar explicándole cosas que él lo puede revisar en un video, cosas que puede revisarlo solo en una presentación que hable por sí sola. El docente tiene que ser muy racional en el uso del tiempo, porque nos va a desgastar en el momento en que hagamos la evaluación, en el momento en que orientemos a los estudiantes, ya que esto se hace de manera mucho más personalizada con cada uno de los estudiantes. Es así que en la parte inferior podemos ver que el docente va a tener que pasar por una capacitación donde se estandaricen también algunas cosas a nivel de la institución, van a tener que adaptar y organizar todos esos aprendizajes. No es que tu sílabo que tenías ya programado con 5 o 6 actividades, lo vas a llevar con las 6 actividades también a esta educación no presencial. No, tienes que replantearlo, plantéate los desafíos. Así como les comentaba el ejemplo de prender un carro y que tiene que prender eso para este momento, ¿cómo es que se hace eso? Plantear así retos, desafíos, o plantear proyectos en el cual tú tengas que plantearte cuáles van a ser los hitos de esos proyectos. Las competencias que tengan que involucrarse o las capacidades que estén involucradas en estos desafíos es lo que te va a permitir lograr justamente estos aprendizajes en los estudiantes. Vas a tener que revisar, buen tiempo dedicar a revisar recursos o en su defecto, si puedes, si tienes las competencias, también vas a poder elaborarlos. Y vas a destinar un tiempo para desarrollar esas actividades. Las actividades que se desarrollan con el estudiante no van a coincidir todas porque van a ser algunas de manera asíncrona. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a estar trabajando, pero no directamente conectado en tiempo real con el estudiante, sino viendo las otras actividades, el material, o revisando el material, el trabajo, la tarea, en fin. Y de manera sincrónica, aquellas en las cuales ya coincides con el estudiante, donde le das los puntos, absuelves dudas, consultas, aprovechando el máximo del tiempo posible, porque vas a tener que trabajar con diversos estudiantes, con varios estudiantes. Y obviamente el proceso de evaluación de aprendizaje también, que se hace durante el desarrollo, durante todo el desarrollo, como también al final, que realizas para comprobar ya si se han logrado los aprendizajes.
Entonces, la factibilidad del desarrollo de las unidades va a tener mucho que ver, pues, aquellas que se hacen en laboratorios probablemente no son virtualizables y no se pueden dar a distancia. Los talleres, los maquicentros no son virtualizables, no se pueden hacer a distancia. Uno de confecciones creo que sí, uno de peluquería creo que sí, e incluso algunos CETPROS ya están haciendo ya con estas estrategias, porque dentro de su curso dice, ¿no? Curso virtual para emprendedores que cuenten con máquina de coser. ¿Qué le están diciendo? Que justamente ya tengan que tener esas herramientas para poder acceder y aprender. Y con eso no solo vas a aprender, va a emprender ya su despegue justamente laboral para que pueda afrontar de una mejor manera este momento de crisis que estamos viviendo. Para esto el docente obviamente tiene que ver sus competencias digitales. Una referencia para esto es el marco europeo, en el cual habla en un primer bloque de las competencias profesionales a la izquierda, luego en un segundo bloque de las competencias pedagógicas, y luego cómo acercar esto a las competencias de los estudiantes. Bueno, esto parece como un caramelo, pero es básicamente donde coinciden estas tres esferas, estos tres grupos de competencia, que lo que hacen básicamente es gestionar los datos, la comunicación en la institución, la colaboración, la práctica reflexiva. ¿Para qué? Para luego empezar con los recursos digitales, ver un tema de la selección de estos, la organización, compartir la publicación de estos recursos, para poder ver la pedagogía, cómo va a ser esa interacción, cómo va a ser la evaluación y todo ello. Y luego también para empoderar a los estudiantes, cómo es que esto se empodera, cómo es que esto se traslada, se reproduce desde el lado del estudiante, ¿no? Y eso llega finalmente a ser su competencia. Para eso hay que ver también una alfabetización digital en los estudiantes y otros aspectos más que obviamente todo esto se aprende en un curso en el cual obviamente desarrollen las competencias digitales del docente, ¿no? Obviamente esperamos el retorno a la presencialidad y cuando esto de alguna manera se dé, creo que van a exigirnos lo que ya están exigiendo a la mayoría de actividades, ¿no? Probablemente una toma de temperatura, puntos de desinfección, van a pedir seguramente que reduzcan el aforo y esto va a empujar a que se reprogramen los horarios, a que mantengamos las distancias, a que sigamos usando mascarillas, lentes, micas u otros dispositivos más, a que se tengan que lavar permanentemente las manos, tengan que desinfectarse, a que tengan que aplicar normas del uso de los equipos de protección personal, seguir sobre todo esto, ¿no? Protocolos y la coordinación. ¿Qué pasa si se da en un momento que ya regresemos, por lo menos a los talleres y a los laboratorios? ¿Qué pasa si se da un caso de urgencia en el cual se expresa con unos síntomas críticos? ¿Qué va a hacer la institución? ¿Cómo va a afrontar eso? Mantener ventilados los ambientes, hacer una desinfección de material. Bueno, son cosas que creo que cuando ya se dé van a dar de alguna manera, van a ayudar esto a construir los protocolos que tengan que hacer cada institución e implementarlos y estar esto dentro de sus servicios. Los institutos y universidades ya tienen los servicios de atención de urgencias, ¿no? En salud. Y esto los CEPROS también van a tener que poco a poco implementarlos. Esto, bueno, nos conlleva entonces a ver de que para los estudiantes creo que la incertidumbre de si continuar o no sus estudios va a estar en la medida en que los niveles de las afectaciones sean abordadas. Como habíamos dicho, su financiamiento, sus dispositivos, su apoyo, su soporte tecnológico y el hecho de las demás cosas van a poder ayudarles a que puedan continuar sus estudios. Porque solamente continuando sus estudios van a poder aportar un valor agregado en la cadena productiva y van a poder superarse. Si no, vamos a entrar realmente a un trabajo informal y vamos a estancarnos muy gravemente dentro de lo que es nuestro desarrollo. En el caso de las instituciones, creo que van a poder lograr el servicio de no presencial considerando estas cosas, poniendo en blanco y negro, qué cosas se puede enseñar ahora y qué cosas no. Todo aquello que tenga que ver con talleres grandes, con laboratorios, probablemente eso no se pueda hacer ahorita.
y que aquellas otras actividades o con el uso de herramientas o aquellas otras actividades sí van a poder realizarlas ahora. Pero tiene que haber mucha comunicación, mucho apoyo también de los docentes. Y respecto a los promotores, también decirles que creo que este tema que están viendo sobre la inversión que han dado y cómo recuperar esto y cómo implementar y mantener esas condiciones de calidad, obedece pues a que tengamos un modelo de negocio más sólido, que no dependa solamente de los ingresos de los estudiantes. Creo que hay otras formas también de conseguir ese financiamiento que les permita, pero también que les permita cumplir las otras normativas y no manejar algunos aspectos informales dentro de la formalidad. Para eso creo que es importante también contar con un asesoramiento de expertos, porque el tener un instituto o una universidad o un CETPRO no es como tener una bodega, una tienda o un restaurante. Esta es una institución en la cual el Estado ha delegado algunas facultades para que puedan desarrollar ustedes competencias en la población y que a su vez les otorgue también esa delegación, esa facultad de poder reconocer esos logros con las certificaciones, con los títulos. Esto por esa razón es que les pide una serie también de requisitos y condiciones que se debe cumplir dentro de un marco normativo racional que se puede cumplir, pero a veces la falta de conocimiento de estas normativas, no solo en el aspecto educativo, sino también en el aspecto laboral, en el aspecto financiero, en el aspecto de los servicios, de la atención, todo esto articularlos y conjugarlos. Y en el tema para los órganos de gobierno, creo que es importante que saquen lo más pronto posible esos aspectos pendientes que se tiene, ya que eso lo que hace es alimentar la incertidumbre y hace que la población, los estudiantes, no miren la educación, sino ya miren a otras cosas más, porque todavía algunas cosas no está tan clara como a veces se quiere hacer entender. Otro aspecto ya final es que creo que es importante que tanto los institutos y las universidades deban apoyar al Estado, no solamente en los procesos del censo, sino cada año en poder recabar esa información de la población vulnerable. Sabemos que una de la problemática ha sido cómo llevar el apoyo desde el Estado a esa población vulnerable. Hemos visto que la base de datos no estaba actualizada, lamentablemente es validada por personas que a veces son muy de alguna tentadas a poder modificar, a poder afectar quizás esa información, y que creo que desde las instituciones sí podrían apoyar en eso, en confirmar esa información, en recopilar esa información y apoyar a identificar cuál es esa población vulnerable. También poder identificar cómo va comportándose el mercado informal, qué actividades se van desarrollando, porque eso les va a permitir ver a los estudiantes qué necesidades hay en estas zonas vulnerables, qué necesidades hay en el mercado, de cómo poder abordar esto de una mejor manera. Y también poder lanzarse pues a apoyar, ¿no? A ver estos problemas sociales que se dan. Como hemos visto durante esta cuarentena, solo han aparecido algunas universidades con algunas respuestas, con algunas propuestas que han querido apoyar. Sin embargo, los institutos no han aparecido para nada. Probablemente sea porque los medios de comunicación no le dan a veces la importancia que se debe a los institutos, o es que simplemente no han hecho nada por dar un aporte a la sociedad, visibilizarse como instituciones que puedan aportar el desarrollo tecnológico y no solo quizás manifestar solamente problemáticas. Tenemos que apoyar también en el desarrollo justamente de nuestro país. Eso es lo que puedo comentarles un poco. Es importante que tanto las empresas, las instituciones educativas puedan asesorarse en todo este manejo de los servicios educativos, de los aspectos laborales, de la capacitación, del manejo, del mejoramiento de las cualificaciones y todo ello. Por mi parte, creo que he tratado de recopilar, bueno, con el equipo también que hemos participado
hemos estado revisando diversos aspectos, comparando, confirmando cierta información también, para que esto les pueda servir a todos y puedan ver de qué manera esto les ayuda a despejar esas dudas. Esto es por mi parte. Bueno. Efectivamente, este tema de la formación profesional a distancia es un tema que nadie se lo esperaba que iba a venir tan pronto, ¿no? Porque justo agarra en el momento de la planificación, al inicio del año, cuando inclusive todavía no se terminaba de desarrollar las matrículas, no se terminaba de trabajar todavía algunos aspectos de inicio. En ese preciso momento justamente entramos al estado de emergencia y bueno, la cuarentena, ¿no? Claro, ahí habría que ver, cada quien en este momento está preocupado por sí mismo, es decir, el promotor es un actor de la formación profesional que tiene a cargo, pues obviamente, sus instituciones, se preocupa por, obviamente, el financiamiento para ver cómo vas a pagar a los profesores, sus ingresos, ¿no? El promotor está pasando, digamos, una situación difícil, hay instituciones educativas privadas que han cerrado porque no tienen, digamos, las condiciones, y tampoco han podido superar este problema. De otro lado tenemos a los estudiantes, que su preocupación también es, digamos, cómo hacer para desarrollar en realidad esos aprendizajes, ¿no? Entonces se preocupan ellos por llegar a un nivel, digamos, de información y en algunos casos con limitaciones, porque también no todos tienen las herramientas disponibles en casa, tienen problemas con la parte de las herramientas informáticas, ¿no? O a veces en casa solamente hay una o dos máquinas, pero en la casa viven los hermanos, vive el papá, la mamá está en clases, el papá tiene reuniones, el hijo tiene que estar en una cola ahí esperando para que pueda de alguna u otra forma entrar a hacer sus clases también. Entonces, desde el lado del estudiante también hay una serie de dificultades que se están presentando, ¿no? Por el lado del maestro, igual, el profesor también tiene que preparar su sesión de aprendizaje, su clase, y no solo tiene que prepararlo ahora de manera virtual, sino también tiene que reportar las evidencias al ministerio, en este caso a la UGEL, en el caso de CEPROS, ¿no? Tiene que evidenciar de las clases cómo está desarrollando, qué está haciendo. Entonces, su preocupación va por ese lado, ¿no? Pero yo creo que efectivamente lo que tiene que hacerse es un poquito dosificar el tiempo y ver qué es lo que se puede hacer de la mejor manera, organizarse, ¿no? Porque a veces la desesperación, porque ya el director le está enviando un WhatsApp, le está llamando, tienes que enviarme el informe del mes pasado, las evidencias, ¿no? Y de otro lado, algún alumno le hace una consulta, tiene que preparar las clases, es todo un mundo para el profesor. Y de otro lado, también, digamos, los directores igual, ¿no? Tienen que monitorear a sus profesores y los especialistas de UGEL a los directores. Entonces, en realidad es un mundo muy complejo el tema de la formación profesional en este contexto, ¿no? Porque nunca se ha vivido, no hemos estado preparados y efectivamente, inclusive las instituciones grandes que son reconocidas, aún todavía teniendo esa experiencia, están pasando dificultades, ¿no? Para poder desarrollar esta formación profesional. Y efectivamente hay condiciones, hay, digamos, ciertas condiciones que se prestan para poder hacer realmente una formación profesional, pero también, por más que se haga el esfuerzo, van a haber capacidades o competencias que no se van a poder lograr de manera virtual, ¿no? De todas maneras van a haber algunas diferencias. Entonces yo creo que este tipo de conversatorios, de repente de seminarios, ayuda un poco al docente y también obviamente a los mismos estudiantes probablemente, y es de suma importancia, ¿no? Yo considero que cada quien, pues, como digo, cada actor de la formación profesional tiene sus propias preocupaciones, sus propias limitaciones, sus retos, sus desafíos, ¿no? Y estamos viviendo un mundo muy complejo en realidad. Yo creo que gran parte de lo que ha dicho Dixon ya está ahí en la exposición. Yo no le voy a dar más vueltas al tema porque hay bastante claridad en los aspectos normativos, en la parte técnica, y lo que sí creo que espero es que a todos los colegas que escuchan, decirles pues que esto es no lo miremos como un problema, ¿no? No lo miremos como un problema, una dificultad, sino más bien miremoslo como una oportunidad, ¿no? Para poder de aquí en adelante, porque pasando todo este proceso de pandemia, más adelante podríamos ya, inclusive la normatividad va a permitir poder hacer una capacitación virtual, semipresencial, así dicen las normas, ¿no? Incluidos los CEPROS, los institutos,
van a poder trabajar ya, pero ya yo creo que es un ejercicio forzado lo que se está haciendo ahora, no muy rápido, pero bueno, en fin, ya eso está obligando a que muchas instituciones también van a tener que tener su propia plataforma, sus herramientas, en fin, creo que nos estamos preparando en el camino en realidad, ¿no? Porque eso no lo esperaba nadie de esta forma, ¿no? Creo que eso en concreto, y bueno, más bien, si hay algún comentario más, creo que está Miguel también, que es también parte del equipo y seguramente tiene alguna versión, ¿no? Por mi parte, eso lo... Gracias. Muy bien. Algunos aportes más con respecto a la parte quizás legal o laboral. No sé si nos puedas comentar algo, Miguel. Bienvenido. Miguel Núñez es un especialista legal desde el punto de vista laboral también, experto en la parte administrativa y laboral. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí. Eso se escucha, ¿no? Ya, ok. No, el tema, bueno, en todo caso, primero saludar a ustedes y también saludar a todos los presentes en este evento, ¿no? Lo primero que tendría que decir es que el tema laboral es bastante amplio, así que se necesitaría bastante tiempo para poder desarrollarlo, pero lo que sí ahorita por cuestión de tiempo se podría exponer es el tema de los beneficiarios de las modalidades formativas laborales, ¿no? Dado pues que sabemos pues que todas las universidades, institutos y centros, sus estudiantes para poder complementar o para poder obtener sus certificaciones correspondientes, necesitan realizar un periodo pues de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? Que se viabilizan a través de las modalidades formativas laborales, ¿no? Entonces, ha tenido efectos definitivamente la pandemia del COVID, sobre también sobre también las personas que están viendo una connotación muy similar a la de los trabajadores, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Porque en realidad, cuando sale el decreto supremo, el decreto de urgencia 026-2020, se publicó el 15 de marzo del 2020, ¿no? Excepcionales temporales justamente para dentro de sus títulos trae uno que se llama el título segundo para ser exacto, trae consigo lo que se llama trabajo remoto, ¿no? El trabajo remoto, que es todo un tema que actualmente se viene utilizando. Hay empresas y hay instituciones públicas también que vienen realizando el trabajo remoto, ¿no? Imagino que muchos de los que nos están escuchando también vienen realizando el trabajo remoto con las connotaciones específicas que trae esta nueva normativa, que no es teletrabajo, ojo, es trabajo remoto, digamos, tiene sus propias características similares, pero también por características particulares en relación a lo que se denominaba hasta este momento teletrabajo, digamos, ¿no? Pero exactamente el artículo 22 de este decreto de urgencia señaló que lo señalaba en ese título sobre trabajo remoto, en cuanto resulta pertinente, será aplicable a las modalidades formativas laborales, ¿no? Entonces ya tenemos un primer indicio. El decreto 026, lo que establece sobre trabajo remoto, se aplica en las modalidades formativas laborales. Esto se complementa después por el decreto supremo 010 del año 2020, el decreto 010 del año 2020 que se publicó el 23 de marzo del presente año también, desarrolla todo lo relacionado al trabajo remoto. Y bueno, y en su artículo 11 trae consigo una disposición de considerarse que la persona en formación se encuentra en el grupo de riesgo, detallado en el párrafo 10.1 del artículo 10 del presente decreto supremo, ¿no? ¿Cuál es este grupo de riesgo? El grupo de riesgo que señalaba esta norma son trabajadores, pero también, ojo, se refiere a los beneficiarios de las modalidades, que padezcan algunos de los siguientes factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer u otros estados de supresión, considerados en el grupo de riesgo de edad y factores clínicos. La edad también sabemos que es a partir de los 60 años, ¿no? Lo que regula esta norma. Esto mismo también es para los practicantes, aplicable para los beneficiarios de la modalidad formativa laboral, practicantes y todo ello, practicantes o cualquier otra modalidad, ¿no?
continúa ese mismo artículo, hablamos de quienes padecen los factores de riesgo que he mencionado, y no sea posible la aplicación del trabajo remoto. Ojo, hay una segunda señal. La segunda señal, ¿cuál es? Yo tengo al grupo de riesgo, el grupo de riesgo no va a ir a trabajar, ¿no? Entonces, definitivamente no iba a ir a realizar tampoco su modalidad formativa laboral. Entonces, segundo dice que entonces se le tiene que aplicar el trabajo remoto, ¿no? Si no está en el grupo de riesgo, de preferencia se aplica el trabajo remoto, en la medida que se pueda. Estamos hablando, ojo, de los beneficiarios de la modalidad de formativas laborales. Su modalidad formativa la pueden desarrollar actualmente bajo la modalidad de trabajo remoto. Está permitido por la norma, sí. Esa aplicación continúa lo establecido en el párrafo 20.2 del artículo 20 del decreto supremo. La formación durante el periodo de vigencia de la emergencia sanitaria, los que están bajo el grupo de riesgo, o si no es posible aplicar el trabajo remoto, simplemente su relación queda como una licencia, como una suspensión, queda suspendida, con goce de la subvención, pero con pago de compensación, ¿no? Con cargo a que se va a compensar esas horas que ha dejado de realizar su proceso formativo. Ojo, ahí ya tenemos los tres niveles. Los tres niveles, ¿no? Primero, tenemos los que están en el grupo de riesgo, no van y se les paga la subvención, ojo. Segundo, los que aplican trabajo remoto, obviamente sí van a estar realizando su proceso formativo. Y tercero, a los otros que no se les puede aplicar trabajo remoto, también se les va a pagar la suspensión, pero con cargo a compensación. A diferencia del grupo de riesgo, no tienen cargo de compensación, ojo. Pero los otros, sí. Si no se puede aplicar el trabajo remoto, se le va a dar esta suspensión, licencia en realidad, denominémosle licencia, con goce del pago de la subvención. O sea, la institución va a tener que subvencionarla, ¿no? Bueno, hasta ahí queda todo claro, ojo, pero luego salió, ustedes saben bien, el decreto de urgencia 038-2020 del 13 de abril, que reguló los supuestos especiales de suspensión perfecta de labores. Muy conocido, fue muy hablado, muy comentado en la prensa, la suspensión, que hasta ahorita está vigente, ¿no? La suspensión perfecta de labores, que es algo que ya está regulado en la 728 del año 92. Entonces es un supuesto laboral en el cual se suspende la relación laboral, se suspende la obligación del trabajador de prestar el servicio laboral y se suspende la obligación del empleador del pago de la remuneración, pero el vínculo laboral se mantiene, digamos. Esa es una consecuencia de lo que es la suspensión perfecta de labores. Pero ojo, la suspensión perfecta de labores es una figura netamente laboral, ¿no? No se le podría aplicar a las modalidades formativas laborales. Y aquí es donde entra, ¿qué se hace? ¿Qué hacen las empresas? O qué hacen las instituciones o las empresas que cuentan con practicantes y que evidentemente no están produciendo. La respuesta es que en realidad primero la licencia con goce, ¿no? Sin embargo, esa licencia con goce también está posteriormente condicionada en esta 038 porque permite que los trabajadores sean suspendidos su relación laboral, suspendida la obligación de acudir y del empleador de pagar su remuneración. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley 28518, ¿no? Que es la ley de modalidades formativas laborales. ¿Y qué no dice la ley de modalidades formativas laborales? El artículo 46 que regula acerca de los convenios establece que estos deben contener como mínimo, entre otros datos, las causales de modificación, suspensión y terminación del convenio. Entonces, la ley, el marco legal, la ley le ha otorgado le ha otorgado tanto a la empresa o institución como al beneficiario de la modalidad formativa laboral la potestad de pactar entre ellos, determinar ellos mismos las causales de modificación, suspensión y terminación del convenio, ¿no? Entonces, entiendo yo que podrían recurrir, o sea, el convenio ya tiene lineamientos sobre la suspensión, sobre la terminación. ¿Cómo se puede suspender, cómo puede terminar esta modalidad formativa laboral? Entonces, el empleador puede aplicar, sería la pregunta, estas causales que están previstas en el convenio,
la que tenemos el decreto supremo 010, ¿no? Que dice que van a tener licencia con interpretación jerarquizada, de jerarquía, entendemos que la ley está por encima del decreto supremo, ¿no? Entonces, pero por una cuestión también de, digamos, de sentido, de humanidad, sabemos que actualmente no es que uno no quiera ir, no es que los beneficiarios no quieran ir, y no es que la empresa tampoco quiera pagar, ¿no? Sino que la situación amerita tomar decisiones, ¿no? Entonces, considero que bajo la aplicación del principio de jerarquía normativa, entonces podría aplicarse la ley, ¿no? Pero esta ley debería aplicarse más bien, diría yo, para establecer una suspensión muy similar a la suspensión perfecta, ¿no? Y poder suspender el convenio, bueno, hasta que se solucione o hasta que pase esta situación especial que nos hace vivir a todos la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces creo yo que en la actualidad, ojo, y un tercer punto, en la actualidad es que ya se han autorizado para que ciertas actividades ya se inicien, ya reinicien sus labores, ¿no? Eso uno. Y dos, hay que acordarnos también que hubo algunas actividades que no dejaron nunca de funcionar, ¿no? Ha habido actividades que no han dejado de funcionar, la producción, por todas las relacionadas a producción, entre otras, todas estas actividades han continuado su funcionamiento a pesar de la situación del COVID-19. Bien. Entonces hay que considerar de que actividades económicas, entonces sí se podría, los beneficiarios se le puede aplicar, podría regresar a su proceso formativo, pero se le debe aplicar siempre la normativa de seguridad y salud del trabajo tal cual como a un trabajador, ¿no? Esa sería la reflexión y bueno, espero que son temas amplios en realidad, espero haber podido cubrir las expectativas de esta manera sucinta y breve. Y bueno, pues agradecer la oportunidad, agradecer a todos los que estaban escuchando también. Sí, gracias, Miguel. Creo que una de las cosas, justamente, una de las preguntas que teníamos aquí era justo sobre eso, ¿no? Cómo se manejaba el tema de las experiencias formativas en situación real de trabajo. Bueno, ya nos has explicado que miren, en la normativa dice que esta solo se puede hacer de manera presencial. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación en una resolución viceministerial. Y que esta tenga que hacerse pues en el 2020 y el 2021. Entendiéndose que esto probablemente está haciéndose con el instituto. Pero si es que el estudiante está haciendo esta experiencia ya dentro de una empresa, bajo una modalidad formativa, como bien lo acaba de decir Miguel, quizás bajo la modalidad de práctica preprofesional o bajo otra modalidad, probablemente ya tenga que sujetarse a las normas que nos acaba de decir Miguel y de acuerdo a eso ver cómo ha sido su manejo, ¿no? La empresa qué medidas ha tomado en base a este estudiante que está haciendo su experiencia formativa en situación de trabajo. Eso es, creo, lo que nos ha, ya a lo que más o menos responde a la pregunta, ¿no? De cómo se hace. Bueno, si es que es en el instituto, esto va a estar pues suspendido, ¿no? Pero si es que es en la empresa, creo que hay otras normativas que intervienen para poder considerar esa experiencia formativa en situación del trabajo. Y es la que ha mencionado Miguel, el decreto supremo 010 y la ley, en fin, ¿no? Bueno, otra pregunta que también nos están mencionando aquí, es de cómo realizar, cómo elaborar estos materiales audiovisuales. Si es que se trata de hacer un material sobre alguna actividad que se hace en la computadora, vas a necesitar simplemente un software especial que te permita capturar lo que graba, como grabar lo que haces en la computadora, visualmente. Pero si es que vas a realizar una actividad ya demostrativa, veamos, peluquería, puede ser una parte de la mecánica automotriz o puede ser una parte de la enfermería, esto ya involucra hacer un trabajo de filmación. Y eso probablemente
Si con un celular incluso, por lo menos que tenga una buena cámara, sí se puede llegar a realizar, pero tiene que haber una persona más que te apoye. Y las demás cosas de edición, ya de cómo vincular a tu unidad didáctica y todo ello, es un tema de organización y de manejo de herramientas. Hay cursos que te dan para ello. Justo nosotros vamos a aperturar un curso de manera virtual para justamente elaborar, ¿no?, cómo trabajar con estas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Entonces, si está interesado, profesor, normal, puede usted también hacer clase con nosotros o puede seguir también. Hay otros videos, hay otros cursos también que se vienen en internet para poder elaborar. Pero como no me precisaba en qué materia, le he indicado que algunos se puede hacer solamente con software y en otros casos hay que hacerlo necesariamente con una filmación o con un celular que por lo menos tenga una buena resolución, ¿no? Otro aspecto que preguntan acá es con respecto al tema de las evidencias, la supervisión, cómo se está realizándose, qué cosas hay que considerar. Ahora ya con la norma última, el director le exige al profesor para que pueda presentar, ¿no?, sus documentos, sus evidencias, ¿no? Y las evidencias son pues los videos, los audios, las tareas, pero también puedo hablar dos tipos de evidencias. Las evidencias del profesor que está dándole, digamos, a los estudiantes las actividades que tiene que realizar, pero las otras evidencias que son más relevantes para, en este caso, el director, es que los estudiantes estén reportando las actividades que están haciendo, ¿no? Pero para eso también el profesor tiene que flexibilizarse, no es como una capacitación presencial, ¿no? No le va a tomar un cuestionario de cuántas preguntas, hacer una evaluación muy compleja al estudiante que inclusive tiene dificultades para conectarse a una red, entonces tiene que flexibilizar ese aspecto. Y bueno, yo lo que más o menos entendí es que el ministerio probablemente en un momento emita algunas normas complementarias, ¿no? Porque está un poco todavía, digamos, no muy claro y preciso. Todavía faltan algunas cosas mejorar a la normatividad. Muy bien. Gracias, Héctor. Creo que es importante entonces en educación superior, la estrategia de la educación, como me preguntan acá, ¿cuál es la estrategia entonces a seguir? Ya está marcado por la normativa como está orientando la educación no presencial, pero sin embargo hay que preparar, ¿no?, material, o hay que revisar material. No tengamos, tratemos de ver cómo se puede esto replicar desde el otro lado de la pantalla, con el estudiante. Tratemos de ver cómo eso se puede factibilizar. Y el resto es capacitación y bueno, hay que trabajar las herramientas. En el tema de los estudiantes universitarios aquí, olvidé mencionar, como el análisis era hasta el fines de mayo, salió posteriormente una normativa para las universidades en el cual ampliaba el plazo de cese de actividades a 3 años más. Pero ojo, esto es si es que la universidad lo solicita, no es de oficio. Si la universidad no solicita, probablemente solo tengan esos 2 años nada más de cese de actividades. Y como hemos visto, algunas instituciones están tratando de agilizar y determinar hasta en menos tiempo de poder desvincularse. Ahora con esta normativa no sabemos qué decisiones tomarán, pero al menos era lo que habían manifestado algunas universidades. Bueno, eso es todo lo que ya hemos podido brindar, revisar en este periodo. Han hablado muchos interlocutores, incluso también ahorita nos escuchan. Creo que es importante siempre tratar de dialogar, ¿no?, con los estudiantes, institución, estudiantes, docentes, estudiantes. Es importante también que las autoridades también dialoguen con los directores para que puedan escuchar un feedback y no solo solicitar datos o reportes e información. Creo que todos queremos que la educación continúe, todos queremos que el servicio educativo no pare. Porque, mis amigos, si paramos, realmente la catástrofe económica que se nos viene va a ser muy, muy compleja y nos va a afectar más todavía de la que ya tenemos actualmente. Tenemos que apoyar esta reactivación, tenemos que tratar de demostrar, enseñar, apoyar a que los estudiantes aprendan,
puedan emprender y reactivar todo nuestro mercado y lograr la tan ansiada independencia tecnológica.